Bien, queridos amigos, nosotros otra vez por aquí. Qué bendición. Hello. Un saludo para los que nos estén viendo a esta hora 7:36, 5 minuticos de retraso, pero bueno, aquí estamos. Entonces sean ustedes bienvenidos. Un programa más, una, una oportunidad más para reflexionar sobre estos asuntos importantes para la vida de todo creyente y la de los no creyentes también, para que vengan a la luz de Cristo, sean sus vidas transformadas. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy hablaremos acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Su origen, quiénes pecan, las consecuencias del pecado y la salida, la La salida, solución sí, la a todo este asunto del pecado. justificación. Si quieres colocar al otro lado mejor. Bien, entonces Eso. pongamos este tiempo en las manos del Señor. Te pido por favor que oremos y empezamos. Padre celestial, Señor, hoy te damos honor, te damos gloria, te reconocemos como nuestro único Dios verdadero. Sabemos que eres poderoso, que eres el que tiene el control de todo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que en tu misericordia, Señor, nos puedas usar, Señor, para compartir algo de bendición, Señor, acerca de este tema. Ayúdanos para ser fieles a lo que dice tu palabra, Señor, y poder reflexionar de manera práctica, sencilla, Señor. Y sabemos que tienes el control, Señor, que eres el que habla y, y cuida, Señor, este tiempo. Te damos honor y gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entremos en materia mientras yo reviso aquí una cosita. Importante, creo que es parte fundamental de la enseñanza de la doctrina cristiana, reconocer, saber, tener una noción precisa de qué es el pecado. Entonces entremos en materia, una corta definición de qué es el pecado. Bueno, por aquí tenemos que se relaciona o tiene que ver con rechazar o ignorar a Dios. También es una transgresión, que ya iremos a un versículo que nos habla acerca de esto. Y pues yo encontré una definición que pareció muy acorde, que es actuar en contra de Dios y de la voluntad de Dios. Y también puede verse como esa rebelión en contra de la ley de Dios. Bien, entonces, en pocas palabras es rechazar, transgredir, violentar la Ujú. voluntad de Dios. Yo tengo aquí una definición similar: rechazar o ignorar a Dios en el mundo que Él creó, Sí. transgredir su ley o rebelarse, ejecutar rebelión contra Dios. Recuerdo que en un espacio de estudio se nos preguntaba qué significa la palabra rebelión. ¿Qué diferencia hay entre rebelión y desobediencia? Resulta que la rebelión es algo ya premeditado, voluntario, organizado, esquematizado Planeado, sí. para ir eh, a usurpar la soberanía de determinada persona. Entonces vemos que la rebelión se manifiesta Ujú. en, en las escrituras a lo largo de la historia bíblica de muchas maneras. Recuerdo una precisa, y es cuando el pueblo hebreo reniega de Dios y levantan por allá un altar con un becerro de oro, rebelión. También cuando se ven amenazados por la sequía, por la sed, por el hambre, y le cuestionan a Moisés y le preguntan: ¿está en verdad Dios con nosotros? Algunos teólogos, me llama mucho la atención como lo mencionan, es como si hubieran sentado a Dios en el banquillo.
como si hubieran llamado a juicio a Dios. Entonces vemos que hay un alto nivel de pecaminosidad a lo largo de la historia. Vayamos a un versículo, Primera de Juan 3:4, que nos dice. Primera Juan 3:4 dice, todo aquel que conoce pecado, que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bien, esto en cuanto a la infracción que hacemos, tristemente hay que reconocerlo, todos los días de la ley de Dios. Pecar es violentar, omitir, ir en contra de lo que Dios ha mandado hacer. Primera de Juan 3:4 nos habla de que todos en algún momento de nuestra vida nos vemos inmersos en ese asunto de pecar. Eso lo hablaremos un poco más adelante. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué es el pecado? ¿Qué más podríamos encontrar? Tengo una definición aquí. Es no ser lo que Dios nos ha creado para ser. Recuerdo Isaías, creo que Isaías 43 nos habla de el propósito de nosotros como creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? Adorar a Dios. Exactamente. Entonces, todas esas obras que no correspondan a la adoración a Dios son pecado. Vayamos ahora a un asunto un poco controversial para algunos hermanos, es el origen. ¿Cuál es el origen del pecado? Vayamos para entrar como en un asunto importante. Sabemos que en el registro bíblico de la historia de la humanidad, para nosotros los cristianos, creemos y aceptamos que el origen de la humanidad está en el postulado creacionista. Dios creó todo a partir de la nada. Pero la Biblia menciona un momento en el que el hombre manifiesta pecado. Vayamos a lo que dice 2 de Pedro 2:4. Yo lo tengo por aquí. ¿Seguro? Sí. ¿O vamos a Génesis primero? No, hablemos primero de como esa antesala, de lo que podríamos evidenciar como es la primera manifestación del pecado en la existencia, dando la claridad de que nos vamos con ciertas reservas, porque aunque no somos expertos en este tema, podríamos nosotros decir que el pecado se manifiesta antes que en Adán y Eva, en ese mundo angelical que Dios creó. Sí. Entonces vayamos a 2 de Pedro. Si quieres yo lo leo, yo aquí tengo. Okay. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bien, dice aquí, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. La Biblia no nos habla de en qué momento lo hicieron, pero podríamos inferir a partir de Génesis 3 que esta pecaminosidad en los ángeles es antes de la caída de Adán y Eva. Porque vemos que la serpiente, que representa a Satanás, viene con engaños a Adán y Eva para hacerlos tropezar, para engañarlos. Entonces podríamos decir que una primera manifestación de pecado en la existencia, en lo que Dios creó, se dio en los ángeles. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Curioso, creo que hemos reflexionado sobre el asunto de que Dios no perdonó a los ángeles, los condenó de una y están destinados para la condenación eterna. Entonces también vemos aquí una luz gloriosa de perdón y de misericordia para nosotros, que aunque también transgredimos la ley de Dios, Él nos perdonó. Bien. Ahora sí vayamos a Génesis 3, del 4 al 7. Sí, vamos por acá. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, aquí vemos la primera manifestación de pecado en Adán y Eva, lo que algunos han llamado el pecado heredado. Ajá. Entonces, y la misma Biblia nos va a narrar en textos posteriores que el pecado y la muerte entraron por Adán. Uh-huh. Vemos como la desobediencia es la primera manifestación de pecado. El orgullo, la idea de ser igual a Dios, el engaño por parte de la serpiente hacia Adán y Eva, corrompen su naturaleza, corrompen incluso la creación, y a partir de ahí la humanidad va a estar esclavizada, sometida por el poder del pecado. Uh-huh. Hablaremos más adelante de cuál es la salida, cuál es la solución a este asunto del pecado, pero para que tengamos en cuenta que el pecado entra en la humanidad a partir de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, creo que es importante reconocer la veracidad de estos textos, porque si nosotros argumentamos que los cristianos necesitamos a alguien que nos salve del pecado, de la condenación del pecado que es la muerte, debemos darle validez a estos textos, porque conozco hermanos en la fe que no creen en la veracidad histórica de Adán y Eva. Entonces, si no creen esto, pues entonces ¿cómo justificar o cómo atender el asunto del pecado en la humanidad si no hubo entrada del pecado en Adán y Eva? ¿Cómo explicamos entonces el asunto? Entonces, tener claridad, el origen en cuanto al pecado para nosotros como seres humanos, Adán y Eva. ¿Qué más podemos decir de este asunto? Vayamos a dos categorías que me llaman la atención. La primera, el pecado heredado. Regálame esa definición ahí que tú la tienes ahí más clara. El pecado heredado nos hace una referencia a esa tendencia a pecar. Sí, ese deseo, ese anhelo que hay en nosotros hacia el pecado. Lo podríamos relacionar con el asunto de la corrupción. Después de ese pecado que entra, del que somos culpables, hay una inclinación en nuestro corazón, en nuestros deseos, a hacer lo malo. A partir de Adán y Eva. Algunos lo llaman, es el pecado que heredamos de nuestros padres. No como que si mi padre es un borracho, entonces yo voy a ser borracho, no. Solo que esa inclinación en nuestros padres... Es como esa naturaleza que ya viene... Esa naturaleza que tenemos de pecado, pecaminosa. Otra categoría importante, el pecado imputado. Bueno, antes de continuar, tengo aquí una idea que me llamó mucho la atención. El pecado heredado, en contraste con la idea de que los seres humanos nacen sin mancha y sin pecado. Es un asunto bastante controversial, lo recuerdo, cuando charlábamos con un pastor que, gloria a Dios por su vida, él nos decía, creo que fue muy confrontante para nosotros, que los niños, los bebés, no son inocentes. No. Son pecadores. Uno ve a un recién nacido y uno dice, pero en este niño, ¿qué pecado hay? Pero entonces vayamos a lo que dice el Salmo 51:5. Dice allí: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bien, entonces sabemos que la criatura más pequeña, el niño más recién nacido, es pecador y necesita a Cristo. De hecho, y tú que te relacionas con niños todos los días, es evidente que hay una inclinación desde nuestros primeros momentos de vida a hacer el mal. Hacia la maldad, sí, total.
A veces y es que creo que nuestra opinión, nuestra impresión de la estética de un niño, de se ve como un angelito, como tan inocente, pero si uno va al detalle de cómo son sus conductas, uno se va a dar cuenta que hay pecado en ellos. Ahí veo importante decir dos cosas. Número uno, pues que claramente bueno, van a pensar, pero sí, obvio, un bebecito no ha pecado. ¿M? Y efectivamente él no ha cometido un acto que consideremos en su momento pecado, pero en su naturaleza está esa naturaleza caída, esa Ujú, naturaleza pecaminosa, que exactamente. lo va a llevar cuando ya se pueda mover, cuando ya pueda hablar, porque es que en el momento no lo hace, solo duerme y Hmm, come, pero cuando ya pueda hablar, pueda moverse, va a cometer esa maldad, va a estar ese exactamente. deseo de hacer el mal. Y se ve, es evidente en los niños. Y número dos, que teniendo en cuenta esto, vemos esa necesidad para un niño de tener a Jesús, ¿sí? De conocer la palabra, de conocer a Jesús, de creer en Jesús, de Ujú. poder ser redimido por Cristo, porque hay algunos hermanos también en la fe que relacionan este pasaje donde Jesús dice, dejen a los niños venir a mí Sí, porque de ellos es el reino de los cielos. como, o sea, Como si Jesús dijera, no, ellos ya son salvos porque exactamente. son niños. No, Y no, hay que ir bien al al contexto. contexto, a lo que realmente Jesús estaba diciendo allí. Y indiscutiblemente en relación a toda la Biblia, el niño necesita de Jesús. Es un ser humano pecador. Contundente y creo que es una alerta, una alarma para los padres para que sepan Mm, que sus hijos, así como ellos, necesitan un Salvador, necesita. necesitan a Cristo. Ujú. Entonces no, es que es un niño pequeño, él no ha cometido, no. Sepa usted, Por allá hermano, a los 7 8 años los llevamos a la iglesia y que le hablen algo de no. Dios. No, Sepa, desde bebé. exactamente, sepa, hermano, que su hijo necesita a Cristo, que necesita ser discipulado en las Escrituras y esa responsabilidad, lo Como hablábamos ya lo hace dijimos, 15 días, es suya. Su es de los responsabilidad es padres. edificar a su niño en el conocimiento de la palabra, es su responsabilidad. No Ujú. del pastor, no del hermano, No de la de la hermana, profe no, de la escuela. nada de eso. Muy bien, ahora sí abordemos el asunto del pecado imputado. Tiene mucha relación con lo que hablábamos ahorita. Y es esa, por así decirlo, esos cargos Ujú. que se cargan, por así decirlo, en términos financieros a nuestra cuenta, a nuestra vida, por la transgresión de Adán en el huerto del Edén. Veamos lo que dice Romanos 5:12, yo lo tengo aquí. Ok. Mm, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahí podemos identificar el significado, la noción de que es el pecado imputado. Esa pecaminosidad, esa culpa Ujú. que recae en Adán, recae sobre toda su descendencia, o sea, todos nosotros. Pero algunos objetan este punto de vista diciendo, no, pero es que eso fue culpa, el pecado lo cometió fue él. Yo no tengo nada que ver ahí. ¿Por qué nos culpan a Sí, todos? porque nos culpan a todos. O sea, todos pagaron por uno. Pues sí, así como vamos a ver más adelante, que por uno cargó con la culpa de todos, por uno, todos fuimos culpables. Adán, siendo el representante de la humanidad en ese primer momento de la creación, eh, nos hereda, nos imputa esa culpa que también recae en nosotros, pero teniendo en cuenta que frente a esa objeción, Adán cometió su pecado, yo no tengo nada que ver ahí. Bueno, entonces añádale entonces a usted la lista de pecados Y que usted ha mira lo cometido. que dice aquí al final en Romanos, dice, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Exactamente. Si usted no se siente culpable de lo que hizo Adán en el huerto del Edén, bueno, sepa que hay culpa en usted, porque usted también, como yo, hemos pecado. Ujú. Y a diario, hay que reconocerlo. Pecamos a diario, no nos regocijamos en esto, pero hay pecado, hay culpa en nosotros, pero bendito es el Señor que envió a su Hijo
para salvarnos. Ujú. Bien. ¿Qué más podemos decir de este asunto? Creo que tener en cuenta, para ir resumiendo, que es el pecado: rechazar, ignorar a Dios en lo que Él ha creado, en su creación, Ujú. transgredir su ley, presentar rebelión contra Dios. El origen del pecado, tenemos un primer elemento por allá en la creación angelical, ángeles que se rebelan contra Dios. Nos vamos con un poco de reservas, porque la Biblia no habla mucho del asunto. Muchos hermanos dan por sentada la idea de que Satanás era el ángel, el querubín por allá encargado de la alabanza del cielo, Ujú. pero la Biblia no habla ¿Dónde de eso. dice eso? Otros relacionan por allá lo que dice Isaías, de que, oh lucero de la mañana, tú que caíste. Bueno, habría que revisar el contexto para ver si en verdad del que hablan ahí es Satanás. Ujú. Y obviamente pues vemos en el Génesis esta relación, esta primera manifestación de el pecado en Adán y Eva al transgredir, creo que la única ley que había: de ese árbol no coman. Y es impresionante ver la gracia de Dios ahí, porque Dios, antes de que Adán y Eva pecaran, les dice: Ujú. el día que ustedes comieren de este fruto, ciertamente Morirán. morirán. Yo siempre lo explico en estos términos: Adán y Eva vivieron un día más para contar la historia. Y como Dios en esa misericordia, o sea, cumple lo que dijo, porque hay una muerte, pero no Ujú. precisamente de Adán No y de Eva, ellos. sino de este primer sacrificio donde Dios toma las pieles del animal y les hace una Sí. vestidura. Entonces tener en Hubo cuenta muerte. que para el perdón de pecados debe haber derramamiento de sangre. Ujú. Y no fue derramada la sangre de ellos, sino No. la de este animal para cubrir su desnudez. Ujú. Ya vamos a abordar un poco más adelante este asunto. Continuemos con nuestro punto número 3. ¿Quiénes? ¿Quiénes cometen el pecado? Creo que aquí no vamos a ahondar mucho, No, pero simplemente volvamos a lo que dice Romanos vamos a la Biblia. 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Que quede claro, todos pecaron. Ujú. Todos los seres humanos que han existido en la historia de la humanidad han pecado. Todos. Excepto uno. Nuestro Señor Jesucristo. El Cordero sin mancha, el No Cordero conoció Santo. pecado. No conoció pecado. Pero Le fue sepa, puesta la culpa de nosotros, exactamente, pero no conoció pecado. que no sé, a veces pienso que nos justificamos muchas veces con ciertas cosas que hacemos, que quizá para nosotros no son pecado, pero lo son, en verdad. Entonces, la Biblia es clara. No hay ni un solo justo. Todos hemos pecado. Todos. Ujú. Si de pronto algún amigo No hay católico justo. llega a escuchar esto, sepa que el Papa también peca. Sepa que el obispo, el El pastor, pastor, el el- líder. el líder, todos pecan. Todos pecaron, por ende estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, ya veremos más adelante Ujú. qué significa ese pero. Bien, punto número 4. Las consecuencias del pecado. Nomás ahí empieza en este versículo 23. Por cuanto están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Nos apartaron. Ujú. Nos quitaron de la gloria de Dios. Otro elemento importante que creo que Pablo es insistente en mencionar en la carta a los romanos: Es la paga para el pecado la muerte. es la muerte. Y aunque creo que podríamos estudiar un poco más a fondo este tema, Mm. preguntarnos si Adán y Eva eran inmortales Ujú. antes de pecar. Algunos dicen que sí, yo también me atrevería a pensar que sí. Porque si Que Pablo... dice que volverás al polvo de la Exactamente. tierra Pero eso es después de que pecaron. después de que pecaron. Bien, entonces creo que sí, ver cómo esa condición de plenitud en la gloria de Dios fue quitada a raíz del pecado. La muerte entra a la humanidad por el pecado.
todas las personas. Y creo que lo que dice Juan en su primer capítulo del Evangelio es contundente. Ujú. Condenados. La muerte es una condena. La paga para el pecado es la muerte. No estamos hablando de una muerte física. No. Si así fuera, pues creo que el castigo por transgredir la ley de Dios no sería tan grave. Si fuera solo la muerte física y ya, no. Las escrituras se refieren a la muerte con la condenación eterna permanente de esa gloria de Dios. Y yo lo relaciono con lo que hablábamos en ese tiempo de estudio y es, sabemos que Dios es omnipresente. Ujú. Ahora pensemos en ese lugar que describen las escrituras que se llama el infierno. ¿Está Dios en el infierno? Si Él es omnipresente. Por supuesto que sí. El asunto es que Dios no está allí para manifestar misericordia, Ujú. sino todo lo contrario. La ira, el castigo La santo de justicia. Dios será plenamente aplicado en ese lugar. Entonces, hacer la aclaración de que la muerte, cuando la Biblia habla de la paga para el pecado es la muerte, es esto: condenación eterna, sufrimiento eterno. ¿Y quiénes son los que son, a quienes se les imputa esta condena? Aquellos que no creen en Jesucristo. Ya han sido condenados. Ya han sido condenados. Revisemos ese versículo. Ujú. Entonces está en Juan 1. Creo que es el verso 9. Juan 1:9. No. No es ese. No deberías buscarlo. No. Mm. Por Pero en ahora, Juan 3. por ahora, mientras lo buscas, aquí saludamos a Miguel Ángel Alejo Muñoz. Creo que es un primo mío. Eso Por dice ahí. parte, sí, es un primo. Curiosamente yo no lo conozco. Un saludo. No lo conozco. Creo que nunca lo he visto. De pronto él me vio cuando yo era bebé. De resto, no lo conozco. ¿Me recuerdas cuál es el que estamos buscando? Juan 3. No, pero ¿qué dice el versículo? Ese dice: Me fue. aquel que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Juan Ya, Juan 3:18. 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, y aquí se me viene un tema a la mente que no tenemos aquí en el libreto, pero podríamos hablar del asunto del pecado imperdonable. Ah, sí, interesante. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Porque así como a veces hacemos estos análisis, ¿no? De lo que se nos ha dicho, lo que nos han enseñado, pero le decía hoy a los niños que estaban en clase, de que no debemos quedarnos con lo que nos dicen, lo que hemos escuchado, y no ir directamente nosotros a la Biblia y mirar qué es lo que realmente dice Dios y estudiar y meditar, bueno, escudriñar. Y nos han dicho que el pecado imperdonable es blasfemia contra el Espíritu Santo, pero ¿y cómo se ve este tema? Se ve como la palabra blasfemar como insultar o maldecir contra el Espíritu Santo. Pero ¿qué es realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es precisamente este versículo. Exactamente. No creer. Si se nos habla de que el que no cree ya ha sido condenado, identificamos que hay una relación plena con un pecado que no se puede perdonar. El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es no creer en la obra del Espíritu Santo. El que se mantiene en incredulidad no va a ser perdonado. Entonces, interesante ese asunto. Creo que de este tema abordaremos una segunda parte para de pronto hablar un poco más a fondo del asunto, de ese pecado imperdonable y cómo de pronto relacionarlo con esa enseñanza que se nos ha dado, que es insultar, que es maldecir, aunque también y es un pecado grave. Claro.
Creo que una persona que en sus años de oscuridad haya blasfemado contra Dios y se arrepiente en su corazón, el Señor le perdona. Sí, claro. Entonces no es necesariamente insultar o maldecir. Bien, continuemos. Tengo algo por agregar acá, porque veo que se relaciona con el tema de esa consecuencia de la muerte. Hablábamos de que allí está Dios para juzgar, ¿sí? Y es esa ira. Para mí Ujú, esa es otra consecuencia, sí, recibir la ira de Dios, ¿sí? Y tal no la cual. misericordia. Y allí en Romanos, que Romanos es el libro, creo que nos habla mucho acerca de este tema, de la culpa del hombre. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Tal cual. Y creo que hace relación con un tema un poco sensible en el pueblo evangélico. Y es esa frase que nos han enseñado también, que creo que no es para nada, no corresponde a las verdades Ujú. bíblicas, y es Dios aborrece el pecado, Pero ama al pero ama al pecador. pecador. Bueno, creo que este espacio no es para dar nuestra propia opinión. Vayamos a lo que dice el Salmo 5:5. Ujú. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen A iniquidad, o sea, todos los todos. que pecan con intención, con gozo, con premeditación, son aborrecidos por Dios. Entonces creo que esta frase de Dios ama al pecador es posiblemente con una buena intención Mm. de atraer con un poco De más de animar. ternura, de amor al que no ha creído, pero lo está atrayendo desde una mentira. Es una mentira. Porque aunque sea una buena intención, esta persona puede pensar, ah, Dios ama al pecador, bueno, entonces no es necesario. Entonces Dios me ama así como soy. Esa es otra frase. Dios me ama tal y cual yo soy. Tal como Bueno, soy, me amo. si Dios me ama tal y cual soy, entonces ¿para qué nos pide que nos arrepintamos? ¿Para qué pide que cambiemos, que renovemos nuestro entendimiento Ujú. si Él nos ama tal ¿Para cual qué pide que somos? no nos conformemos a este mundo? Exactamente. Entonces, creo que son frases que suenan bíblicas, Mm. parecieran bíblicas, pero no lo son. Creo que esta frase de Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, es a partir de una mala interpretación de lo que dice Juan 3:16. Ujú. De tal manera amó Dios al mundo, Sí. pero no se refiere al mundo en la generalidad de la especie humana, sino de lo que Él creó. Ujú. De su creación. Y es que creo que hablar de que Dios ama a todo el mundo por igual viene en una línea que se llama el universalismo. Es que Dios ama a todo el mundo, que todo el mundo es hijo de Dios y que no pasa nada, que usted puede seguir pecando, Dios lo ama igual. No. Aunque valga hacer la aclaración, vemos que en términos teológicos se habla de un amor em, de beneficencia y un amor de complacencia, Mm. o esa gracia común y Ujú. esa gracia especial. Dios manifiesta su misericordia Con con todos. todo el mundo. Dice, Sí, dice la reciben escritura, el sol sale para justos e injustos, ahí hay misericordia. Podemos respirar, es al más impío de los impíos puede respirar, comer, comer, etcétera. trabajar. Eso no significa que Dios esté manifestando complacencia en él. No. Y recuerden que también la escritura dice que Dios ha apartado a aquellos reprobados para el día del juicio, para el día de la condenación. Sí. Entonces, sacarnos la idea de la cabeza de que Dios ama al pecador. Dios no ama al pecador. Dios no nos ama tal cual somos. Recuerdo las palabras del pastor dominicano Suher Michelén que dice, em, la única persona a la que Dios ama tal cual es a Cristo, Ujú. porque Él es santo. Necesitamos entonces la obra de este Cordero para que Él nos pueda amar. Que ya no nos vea a nosotros, lo vea a Él. Ahí dejamos como también una incógnita para la próxima y es la importancia de conocer a Dios,
de Sí, conocer tal sus cual. Uf, atributos, porque importantísimo. podemos decir, sí, yo peco y qué. Bueno, ya estamos viendo unas consecuencias y Ujú. es porque Él es santo. Y bueno, ya vimos aborrecidos. Vamos a una muy interesante. Sí. Otra consecuencia. Esta idea que vamos a mencionar, creo que Mm, se escapa muchas veces de la discusión, de la reflexión bíblica, porque uno piensa que eso siempre ha sido así. sí, Pero vayamos a lo que dice Génesis 1, cuando Dios termina de haber creado durante esos 6 días, toda la Él creación. manifiesta, Dios dijo, esta creación es buena, Y vio Dios que era bueno. que era bueno. ¿En qué momento comienza la tierra a verse afectada por el pecado? Veamos lo que dice Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hasta ahí. Ujú. Bien, maldita será la tierra. Eh, algunos teólogos han estudiado este pasaje y afirman que todas las calamidades, todas las desastres naturales, todas esas manifestaciones de la naturaleza Ujú. hacen parte de esa maldición en la tierra, de que a partir del pecado del hombre la tierra se corrompe, de que el estado primario de la tierra no era ese. Cambia. Entonces vemos que la escritura nos menciona que hay una afectación en la tierra a raíz del pecado del hombre. Entonces, para tenerlo en cuenta, claro que, y creo que esto también hace parte de una discusión de cuál es la postura de los hijos de Dios frente al cuidado de la tierra. Porque sí o sí, vemos que hay una afectación en la naturaleza, en el Ujú. planeta, Por debido el hombre, a que es el la mismo pecado. contaminación. Dios manda a los hombres a que fructifiquen y cuiden la tierra. Mm. Y tristemente es lo que Se menos está se hace. cuidando es la fábrica, El bolsillo. el dinero, Sí. sí, el combustible. Entonces vemos que si ha habido una afectación en crecimiento por el pecado del hombre, llamémoslo la industria, todo esto, hay pecado ahí. No hemos sido rigurosos con el cuidado, con esa Ujú. mayordomía que el Señor exige de nosotros frente a este mundo tan maravilloso que Él creó. Entonces si vemos una afectación en la tierra debido a nuestro pecado. La muerte ya lo hablamos, creo que es la consecuencia más grave Ujú. o más importante a tener en cuenta en cuanto al asunto del pecado frente a nuestra vida. Y por último, para ir terminando, ¿cuál es la salida a todo este asunto? Ya vimos los, el origen, quién es, qué es. Ahora, ¿cómo salimos de todo este asunto? ¿Cuál es la salida, la solución a todo este asunto del pecado? Ujú. Listo, vamos a 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Ujú. Veamos lo que ya revisamos ahorita. Todos pecaron excepto Cristo, pero Jesús terminó pagando por Por los todos. pecados de toda la humanidad. Yo de pronto puedo discrepar con la opinión de algunos hermanos, porque algunas, y he escuchado la opinión de que hay personas que dicen que Jesús fue hecho pecador No. en la cruz. Ujú. Revisando unas opiniones, unos comentarios frente a qué significa la palabra lo hizo pecado. Por ejemplo, un erudito de la hermenéutica bíblica llamado Evis Carballosa, él habla de que en la hermenéutica hay que tener en cuenta la función que cumplen las palabras. Ok. Él menciona que la palabra lo hizo pecado aquí, esa frase, hace referencia a que Jesús fue ofrecido para el asunto, para quitar el pecado. Una ofrenda por el pecado en la cruz. Ujú. Entonces no es que Jesús haya sido pecador, Es que es ese cordero. es el cordero sin mancha. ¿Acaso Entonces, los corderos se volvían no, pecadores, no? no, solo que recae,
Y volvemos al asunto de la imputación de la culpa. Ujú. Toda la condena, la sentencia de muerte para nosotros recae en el Hijo de Dios, para librarnos a nosotros de la muerte, de ser apartados de la gloria de Dios, para que Él cargue con esta culpa, con nuestro Ujú. pecado en la cruz y podamos nosotros tener acceso a la vida eterna. Veamos lo que dice Primera de Pedro 1. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hermanos, para ir ya concluyendo, vemos cómo es el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo el que va a quitar de nosotros las consecuencias y el peso del pecado que ninguno de nosotros podía cargar. Ninguno de nosotros podía y puede salvarse a sí mismo. Por eso es importantísimo, lo mencionabas tú ahorita, fundamental para la vida espiritual de todo creyente, conocer los atributos de Dios, Ujú. conocer que hay una condenación para el pecado, que el pecado mora en nosotros, que muchas veces queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo, pero que por la gracia de Dios tenemos una esperanza infalible que es Cristo. En Él hallamos plenitud, en Él hallamos esperanza, en Él nuestros pecados son perdonados. Este mensaje que queremos enviar no es para desesperanza, no es para que la gente piense, uy, no, sí, qué pecador soy, estoy en la mala. No, es para que reconozca que es pecador, reconozca las consecuencias que tiene, reconozca que en su corazón hay una inclinación natural al pecado, pero que descanse en la promesa de que somos justificados Sí. por la sangre de Jesús. Y creo que el mensaje central de la Biblia es ese. Que se derramó sangre inocente para el perdón de los pecados. Entonces, para ya ir cerrando, sepan ustedes, hermanos, que tenemos una salvación muy grande que nos ha sido otorgada por gracia en Cristo, que el asunto del pecado es algo importante, que no hay que ignorar, que si ustedes, así como nosotros, luchan a diario con este asunto de los pecados, sepan que es en Cristo en el que nos fortalecemos. Ya para recordar nuestro verso base, Romanos 3 del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué mensaje tan esperanzador este? Roguemos al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé la paz Ujú. que necesitamos, que sus palabras, así como lo veíamos hoy en el culto, Ujú. de que no podemos pretender edificar sobre un fundamento sin una base sólida, Es la palabra. que es la palabra de nuestro Señor. Entonces, combatamos con estas herramientas maravillosas que nos otorga la palabra de Dios Ujú. para resistir la maldad, sabiendo que somos débiles, que nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero el Señor es bueno y Él es quien nos capacita para toda buena obra. Para ir terminando, recomendación de hoy. Tenemos nuestra recomendación de hoy que justo la estoy publicando y es La salvación es del Señor. Qué canción maravillosa. Yo personalmente soy muy seguidor de este grupo. Son una pareja de esposos, Jonathan y Sara Jerez, un ministerio impresionante para la gloria de Dios. Entonces ahí les vamos a dejar esa canción en redes sociales para que la revisen. ¿Algo más? Sí, quería saludar por aquí a Laura Beltrán, Laura Ladino y a Vanessa. Vanessa, Gracias por estar por qué ahí. bien, súper. Un saludito para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden siempre que si tienen alguna pregunta pueden dejarla ahí. Nosotros no somos expertos teólogos, no, nada que ver. Estamos en un proceso de formación por la gracia de Dios. Ahí vamos aprendiendo poco a poco. Y si podemos ayudarlos en algo, nos escriben. Ahí estamos para su servicio. Por último,
creo que la invitación que siempre voy a hacer en este espacio, hermanos, leamos la Biblia de tapa a tapa. Veíamos en el libro de R.C. Sproul, la Biblia hay que leerla como cualquier otro libro, no porque sea cualquier otro libro, No. sino porque, por ejemplo, si alguien quiere leer la saga de Harry Potter, son como 8 libros. ¿Quién va a No, empezar por el final? no va a empezar en el libro 6, No, es ni una a la tontería. mitad del libro, Entonces, todo el libro. de tapa a tapa, si no entiende nada, no importa. Siga leyendo. Siga leyendo, que eso, Siga el Señor es leyendo. el que trae esa iluminación para entender. Bien, yo creo que no es más. No es Nos más. vamos. Por ahora nos vemos en la próxima para seguir hablando un poco Sí, una de este segunda tema, parte. porque Vamos a hablar de si todos los pecados son iguales, del pecado imperdonable y otros temas por ahí. esos atributos de Dios, Sí, el por ya. qué es importante conocerlo. Creo que entraremos también a ese tema de los atributos de Dios, su perfección, su santidad, su omnipresencia, todo esto. Él es santo, El santo, justo. bueno, en fin, todas estas cosas que son importantes para no pecar. Porque si conocemos a Dios, conocemos su carácter, sabemos que conociéndole no vamos a pecar tanto. Y cada día ser más santos como Él exige de nosotros. Bien, hermanos, muchas gracias, señorita. Muchas gracias, interesante. Nos veremos en una próxima ocasión. Nos vemos el martes y pidiéndoles disculpas porque esta semana no hicimos devocional. Hubo ahí algunos asuntos de agenda pero bueno, estaremos Esta semana sí. para reflexionar sobre estos asuntos de cómo conocer a Dios a la luz de la palabra. Hermanos, Dios los bendiga. Cuídense mucho y Bye bye. cuídense.